que se van destruyendo a los beta-lactámicos. Porque esos beta-lactámicos tienen la misión de llegar a estas PPP. Las PPP, que son las proteínas ligadoras de penicilina, no sé para qué le pusieron penicilina, penicillin binding protein, o sea, proteína ligadora de penicilina, si nunca fue la intención de la bacteria llegar a que se le ligara la penicilina, pero tienen. Ahora, una de las gracias es que no tienen un solo tipo de PPP, tienen varios tipos de PPP y tienen distintos, son aproximadamente 7 distintas. Por lo tanto, los beta-lactámicos no son iguales, algunos van a atacar más unas PPP que otras, ¿ya? Y cuando se unen a una van a ir destruyendo y cayendo como dominó este peptidoglicano, y eso genera la destrucción de la bacteria. Pero el primer mecanismo que se tiene que acordar, cierre de porinas, ¿ya? Entonces es como que tuvieran un escudo y no les llegan los antibióticos. Las bombas de flujo, en cambio, son bombas que vienen desde ya por dentro de la bacteria, y también tienen la capacidad de, en el espacio periplámico, eliminarlo. O sea, atraviesan toda la membrana, pero tienen la capacidad también desde el espacio periplámico lanzarlo ya para afuera. O sea, pudiese eventualmente ni siquiera entrar a la pasar la membrana plasmática y el antibiótico ya está afuera. Este mecanismo gasta energía, por lo tanto no es un mecanismo muy eficiente ni muy usado, pero se usa, ¿ya? Y una de las cosas más importantes es que depende del tamaño de la molécula. Si yo voy cerrando mis porinas, puede que algunas de mis moléculas sean más grandes y otras más pequeñas, y solamente van a poder entrar las pequeñas y las grandes se van a quedar afuera. El imipenem es de los carbapenémicos. Si nosotros solamente tomáramos el imipenem, sería el más pequeño, pero como tiene que ser usado con cilostatina para evitar que se degrade a nivel renal, es el más grande y el más largo. Por lo tanto es difícil, tiene que entrar como de lado así, como que quedarse justo un piquero para entrar por la porina, y eso genera que es difícil que entre, ¿ya? Cuando nosotros cerramos muchas porinas, el imipenem queda afuera y el más chico es el mero, por lo tanto el meropenem entra. ¿Me entendieron eso? Por lo tanto, si yo veo una situación en la que se cierran porinas, lo primero que se van a perder van a ser el imipenem y el ertapenem, que también puede cerrar las porinas. El meropenem, como es más chico, si logran entrar los dos, si mi problema no son las porinas, entran bien los dos. O sea, entra bien el imipenem y el meropenem, pero mi bacteria lo que está haciendo es usando su bomba de flujo para sacar los antibióticos. ¿Cuál va a ser el que va a salir primero? El meropenem, ¿ya? Lo de cuarto ya lo sabían, así que no hay. Entonces, eso genera que tenemos en el antibiograma, o cuando nos informa el antibiograma, la siguiente situación. Nos puede dar estas dos cosas y que reflejan el cierre de porinas o la bomba de flujo. Cuando tenemos imipenem resistente y meropenem sensible, ¿qué será? Porinas. Si tenemos imipenem sensible y meropenem resistente, bomba de flujo. Muy bien. Correcta la respuesta. Entonces, ya sabemos dos mecanismos de defensa. O sea, dos mecanismos de resistencia. Y ustedes no se dieron ni cuenta. ¿Pasaron cuánto rato? ¿Cuánto rato llevan? Parece que me estoy demorando mucho. 40. ¿Ah? 40 minutos. Ya. Pero esta molécula puede atravesar toda la membrana y potencialmente puede generar otros mecanismos de defensa que están expresados en algunos genes que están acá, pero este gen es el que me interesa que se aprenda, el AMC.
¿Cuál es la gracia del ANSE? Que cuando pasa el antibiótico genera una ruptura de parte de la molécula, y esa molécula se une justo en el promotor y genera la producción indiscriminada de esta beta-lactamasa, que es más potente que la beta-lactamasa de espectro expandido. Es más potente porque involucra a los inhibidores de beta-lactamasa y no le hace nada. Por lo tanto, nos metemos de lleno en lo que son la inactivación enzimática, y dentro de la inactivación enzimática el ANSE es uno de los agentes que nos tenemos que acordar y de los que más se cometen errores en la prescripción de antibióticos, porque no se piensa, no se les cree, no piensan que sean tan importantes, pero lo son. Y siempre acuérdense de este acróstico. Antiguamente eran llamados el grupo SPACE, no como la Space Girl, sino que eran con SPACE, ¿ya? Porque nadie se acordaba que estaba la morganela, que también lo tiene, ¿ya? Entonces, de la A, acuérdense de la Cinetobacter, ¿ya? La aeromona es como una pseudomona que está en las piscinas, en el agua de los lagos. Es como una pseudomona con un lunar en la cara. Es pseudomona igual. La morganela sí nos puede dar problemas, y tenemos algunos casos, sobre todo de infecciones intrahospitalarias por morganela. De la P, acuérdense de la providencia, que nunca la ven, la providencia. La pseudomona, que es la reina de la P, y el proteo está con asterisco ahí porque en realidad genéticamente no son ANSE. Nunca han sido ANSE genéticamente. Pero hay una de los proteus, que es principalmente el vulgaris, que ha llegado a tener hasta el 30% de expresión de ANSE. ¿Quién se lo prestó? Este le mandó, le dijo, ¿te cambio una lámina? Yo tengo esta repetida, ¿te sirve? Ya. Y le prestó el ANSE, y este vulgaris llega a tener hasta un 30%. Por lo tanto, si se acuerdan del acróstico ANSES, en la P acuérdense del proteus, ¿ya? Del mirabilis no tanto, pero del vulgaris sí. El Citrobacter también, eso se ve principalmente en infecciones urinarias. El Enterobacter, por favor, el Enterobacter, acuérdense siempre cuando tengan a un paciente baleado, asaltado con una cuchilla, una herida, acuérdense siempre de ese paciente, porque ustedes le van a dejar en la mejor de sus intenciones ceftriaxona, metronidazol. Es que parece, o sea, es como que se la aprenden igual que los niñitos en el colegio, así, ceftriaxona, metronidazol, y después cuando no les falla, imipenem en banco. Es como que no saben otra combinación, entonces se la aprendieron, así como que está en el... Yo creo que pueden hasta soñar y decirlo de una y no... porque no la piensan. Lamentablemente tú le das ceftriaxona a esta Enterobacter y va a salir resistente y te va a sobrevivir. Antes de 3 días va a estar ahí presente y va a decir, yo estoy acá. Y esa Enterobacter es desgraciado porque te contamina todo. Te comparte con plasmidio, es promiscuo pero como el sol. Ya. Y la serratia. No se den por aludir, por favor. La serratia, esa que estaba en la misma alcohol gel, nos da problemas en la UCI, nos da problemas en la neonatología. Cuando se mete en una infección intrahospitalaria con serratia, es difícil sacarla. La mayoría de estos agentes, son agentes que pueden sobrevivir en el ambiente. De hecho, ustedes tienen acá la aeromona también, la pseudomona y, bueno, estos dos principalmente, son de los no fermentadores, quiere decir que ni siquiera necesitan glucosa para sobrevivir. Viven del aire, del agua, no sé, pero viven. Y esperan que llegue un pobre mortal para colonizarlo. ¿Ya? Por lo tanto, siempre acuérdense de este gen ANSE, porque cuando pasan el antibiótico pasa por uno de estos poros, genera este promotor que te empieza
producir AMC que va a unirse a la beta-lactamasa y los inhibidores de beta-lactamasa, y lo reconoceréis en el antibiograma porque va a tener resistencia a las cefalosporinas y resistencias a los inhibidores de beta-lactamasa. O sea, va a estar el ampi-surlactano, va a estar el amoxiclavulámico y está el piptazo, también todo comprometido. Entonces eso significa que tiene AMC. ¿Ya? Bien, para que reconozcan cómo identificamos una beta-lactamasa. En el laboratorio lo que le hacen es el test con cefotaximo. El cefotaximo, cuando es una beta-lactamasa, está resistente. Y si le agregan ácido clavulámico, se aparece como sensible. ¿Ya? Entonces esa es una BLE. Ahora, ¿qué pasa con un AMC? Que no pasa. Eso no pasa. En el AMC, tú le pones el ácido clavulámico y sigue siendo resistente. ¿Estamos? Ya. Esta es una KPC. El KPC lo que hace, en el fondo, como es también enzimático, le presta la resistencia al otro. Lo que ustedes tienen en el fondo es una Escherichia coli común y silvestre sensible a todo. Está identificada por numerito, todos los laboratorios la tienen como identificada y esa la usan para hacer las pruebas. Entonces saben que es sensible a todo. Entonces hacen la primera pasada y hacen, como cualquier antibiograma, le ponen el disco en el medio, pero acá pasan una KPC conocida y la que yo voy a medir. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Cuando esta KPC empieza a crecer, le presta la enzima al otro, entonces el halo de inhibición te hace ese montículo. Y eso significa que en el fondo la bacteria, la KPC, le está prestando enzimas que inhiben todos los antibióticos, porque este antibiótico es el ertapenem o el meropenem, el que está puesto acá. Y eso quiere decir que le presta resistencia. Entonces ustedes se imaginarán que no solamente es un problema de que no podamos matar esa bacteria, sino que al igual que el AMC, en el momento le puede estar pasando resistencia a otros agentes. Y cuando son infecciones polimicrobianas, eso es una catástrofe. Bien, ya vimos eso, y aunque ustedes no lo crean, estamos llegando al final. ¿Vieron que no era tan difícil? Alteración del blanco o target. El rey de la alteración del blanco y target, yo creo que en el fondo es el que dijo ya, esto pasa, y esto es así. Es precisamente el ciprofloxacino. Porque lo que hace la adeninquinasa es en el fondo desarrollar el ADN. Pero esta es una estructura que tiene una conformación espacial. Si yo cambio una adenina por una guanina, o si cambio alguna citosina por otra, con la timina, genero una alteración en la enzima, o sea, puedo generar que el aminoácido que yo voy a poner en ese lugar sea distinto eléctricamente, y esa combinación hace que la configuración espacial de esa molécula sea distinta. Y ahí es como que la llave que me copió el caballero que hacía 10 llaves por minuto tuviera una muesca que hace que no abra mi chapa. Entonces eso es lo que importa, porque si tú alteras al estar copiando muy rápido, si tú alteras la conformación, este antibiótico no sirve. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con una Proteus mirabilis, un Proteus mirabilis que es sensible a todo, si yo le doy ciprofloxacino inicialmente, a mitad de camino, ¡pum!, aparece la resistencia. Porque está con una reproducción alta. Entonces, entre que llegue el antibiótico, entre que la señora no se lo pase, entre que, no estaba en ayuna, y así, vamos, una serie de aspectos que pudiesen alterar la absorción y en el fondo llegar a los niveles óptimos, ese tiempo que se pierde, la bacteria se está reproduciendo y está cometiendo errores. Por lo tanto, es preferible darle algo que lo mate a todos los que pueda y quede una tasa de replicación muy baja.
al tener una tasa de replicación muy baja, yo al dar el ciprofloxacino ya no se va a alcanzar a expresar esa resistencia, porque la replicación es como el copiador de una llave por minuto. ¿Me entendieron ahora? Bien, qué bueno. Entonces eso se entiende cuando nosotros tenemos que copiar o generar esta estructura que es peptidoglicano en la pared, que también si yo altero esta molécula genero una alteración que impide que la unión al beta-lactámico sea como la llave y la cerradura. ¿Cómo actúa? Y esto es una representación gráfica. Estos peptidoglicanos lo que hace la proteína es que se va uniendo y va ensamblando como si fuese un Lego. Pero si nosotros unimos con el beta-lactámico esta proteína, lo que generamos es una destrucción enzimática del peptidoglicano y se nos destruye la pared y con eso muere la bacteria. Por lo tanto, si nosotros tenemos una dependencia mayor de que la pared sea más gruesa, es más fácil matarlo con estos beta-lactámicos. Pero en el caso de las bacterias gram negativas puede ser un poco más difícil, pero sí se puede. Ahora, ¿cómo se adquiere la resistencia? Se adquiere por varios mecanismos. Uno de los mecanismos es que mute como lo que habíamos conversado, ¿ya? Otra cosa es que otra bacteria le preste, por medio de un plasmidio, el material genético. Pero ese material genético puede ser plasmidial, es decir, que se genera una isla, como vieron ustedes, circular de material genético, que en algún momento puede no reproducirse o no perpetuarse. El problema cuando este material genético se integra al ADN de la bacteria, y eso genera lo que se llama un tramposón. Es decir, esa bacteria va a ser una estirpe distinta, porque ya tiene integrado en su material genético la resistencia a estos antibióticos. ¿Y qué pasa? Con esto se han transmitido los KPC. Los KPC se transmiten por tramposón, no por plasmidio. Y esa es la gran dificultad que tenemos, porque han aparecido Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter con KPC. Y ahí tenemos el problema intrahospitalario. Y lo que es peor, ¿cuál era el gran orgullo en las clínicas o en los hospitales? Porque nosotros éramos productores de cobre. ¿Se acuerdan? Ustedes saben que somos productores de cobre y que ahora con el cobre nosotros íbamos a evitar la colonización de los pacientes, entonces le pusimos cobre a las barandas, cobre a los lavatorios. En las postas centrales, vanitorios de cobre. Verdes, pero vanitorios de cobre. El problema está en que se detectó, en la Universidad de Concepción detectaron que había un gen de resistencia al cobre. ¿Y saben qué es lo peor? Que iba metido en un tramposón con resistencia, con unas porinas que hacían resistencia a los carbapenemas. Entonces a la larga podemos, indirectamente, si presionamos con cobre, podemos seleccionar a bacterias resistentes a los carbapenemas. Entonces, la presión selectiva, en el fondo, significa que si yo doy un tratamiento antibiótico, las que sobreviven son las más fuertes o las que tienen la condición que me permite que sobrevivan. Es decir, si tienen una mutación que les permite sobrevivir al ciprofloxacino o tienen una mutación que les permite sobrevivir al imipenem, esas van a ser las que van a sobrevivir, porque el resto se va a ir muriendo y no va a ir resistiendo el tratamiento antibiótico. Esta resistencia o esta presión selectiva empieza ya firme después de las 72 horas. Por eso la mayoría de los que ha pasado conmigo me han escuchado siempre decir, no, dale 3 días y después lo cambiamos. Porque esa manera que se llama de escalar, o sea, que yo sé que es un proteus, yo lo puedo tratar con imipenem o con tazobactam, con quinquedacilina, que es el tazonam, lo puedo tratar 3 días con eso y al 4.º día lo cambio a citro si era sensible, y de esa manera evito que me haga la resistencia al citro y evito que me haga la resistencia al pictazo y al carbapenem. ¿Qué mejor
El problema es que para eso necesitamos más que estén atentos a esa manera, porque lo más probable, o lo que siempre pasa, que uno llega y dice, no, hasta 21 días con imipenem. ¿Y por qué? No, porque tenía la orina turbia, de mal olor. ¿Y el urocultivo? Es que no, lo tomamos después del antibiótico y no salió negativo. Ya, ¿por qué está 21 días? Es que tenía una sonda. Entonces tú ya empiezas a desfigurarte y decir que no hay una justificación para tanto tiempo de antibiótico. En ese contexto es mejor menos tiempo que más tiempo. Y yo tengo mi particular teoría. Yo creo que gran parte de la resistencia que estamos viendo en estos momentos es por la sinusitis. Levanten la mano los que han tenido sinusitis. Ya. Levanten la mano, de hecho que levantaron la mano. ¿A cuántos le han dado quinolona? Ya. ¿Y por cuántos días? No. ¿Me estáis? Georgie no. Me voy. No puede ser ningún día. Un exalumno de la Universidad de Paca. No, a ver. Normalmente la guía dice de entre 10 y 14. Yo por rebeldía personal, yo he hecho muchas sinusitis en mi vida y algunas me las traté con y yo adoraba el levofloxacino hasta que entré a la beca. Cuando entré a la beca yo literalmente lo he odiado porque la resistencia, el gran problema que tenemos con la tuberculosis es que muchas se pasan porque usamos mucha quinolona. Entonces yo creo que en el fondo estamos sobreutilizando la sinusitis, la quinolona, y eso ha generado la resistencia que tenemos en estos momentos, incluso la infección urinaria. ¿Cuántos días debería ser? Yo creo que hay que usar, o sea, habría que usar más manejos locales con soluciones hipertónicas, habría que usar más corticoides y habría que usar los antibióticos menos días. Yo la última sinusitis, que fue hace como 2 meses, o sea, hace un mes y tanto, y que un día que falté, ¿ya? Los del grupo, los que habrán pasado conmigo se acordarán que un solo día que he faltado, yo he tirado poca licencia mía, pero falté un día. Me falté un día porque me dio diarrea porque tomé antibiótico. Amoxiclavulan me tomé y yo dije, entonces, ese día me hizo como consecuencia, o sea, como, al ser consecuente con lo que yo pienso, si yo creía que la sinusitis no la tenía que tomar tanto tiempo y que el Clostridium podía estarme provocando la diarrea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Suspender el antibiótico. Es la primera medida que tú tienes que hacer, suspender el antibiótico. Bueno, suspendí el antibiótico y no alcancé a estar ni 6 días y me curé igual. No alcancé a estar ni 6 días, yo te diría que tomé 5 días antibiótico y me curé igual. Entonces dije, ¿y los otros 10 días para qué son? Para hacer resistencia. Sí, bien. Ya, entonces, ahora, esta resistencia también lamentablemente puede ser traspasada no solamente por plasmidio, por puente de unión que acá con la pili, sino porque de repente también hay virus que pueden transmitir la resistencia, virus que afectan a las bacterias, ¿ya? Y eso genera estirpes nuevas. Pero siempre acuérdense del pili, ¿ya? Porque sean bonitos, son 2 bacterias distintas, Yersinia coli, y que generaron el traspaso de la información y el traspaso de la resistencia. Entonces, cuando se conjuga, eso genera, en el fondo, una estirpe nueva y una resistencia. ¿Y qué puede pasar? Lo que le pasó a esta gente. Entonces, la pregunta, si estamos en esta idea, ¿sirve que restringamos los antibióticos para evitar la resistencia? ¿Qué piensan ustedes? Sí, o sea, tener un uso racional de los antibióticos tendría que ser lo ideal. Y hay estos estudios que están en esta referencia, yo después se las voy a pasar.
mostraron algo que es como... Yo incluso dudé de la industria al principio, pero después cuando empecé a estudiar la cosa, me di cuenta que no es tanto una cosa de la industria, sino que es de verdad. ¿Ustedes saben que el ertapenem fue el último carbapenémico que salió? Fue el último carbapenémico que se inventó. Primero se inventó, bueno, pasaron por el imipenem fue el primero, después el mero, está el dori, pero el ertapenem fue el último que se inventó. Y una de las gracias que tenía era que no afectaba a la pseudomonas ni a la cinetoacter, ni a la estenotrophomonas, porque esa nunca se altera por los carbapenémicos, pero no afectaban a esos dos que no están provocando problemas. ¿Y por qué no las afectan? Porque está formulado de tal manera de que esos no los tocan, no les genera ni una resistencia, o sea, como que lo ignora. Y ahí nos dimos cuenta de que uno lo que tiene que hacer es descalar cuando pueda al ertapenem para evitar generar resistencia. Cuando uno hace ese descalamiento a pictazo, lamentablemente genera resistencia. ¿Ya? O sea, fíjense que a la mitad, al final del tratamiento, y después al final del tratamiento se ve cuánto se curó, siempre va a haber un porcentaje que es más resistente. Y eso en general. Cuando tú lo haces con las BLE, también. Y cuando haces el esquema clásico de acá, se reacciona metronidazol, miren cómo aumenta la resistencia. O sea, el culpable no es el imipenem, el culpable no es el meropenem, el culpable no es el pictazo. El culpable son todos los pacientes que nosotros le dejamos ceftriaxona. Y ustedes saben que la ceftriaxona la usan a pasto porque no se tiene que ajustar por función renal, casi siempre la misma dosis. La única vez que tienes que dar el doble de la dosis es cuando tienen meningitis. Pero es como fácil de usar. Entonces, esa facilidad para usarla es lo que ha provocado la resistencia que tenemos ahora. Porque me está seleccionando ANSES y me está seleccionando BLE. Entonces empezamos con una bola de nieve que no la hemos podido parar. Pero en algunas partes sí la pudieron parar. Nosotros, después de haber aprendido esto en un curso de resistencia antimicrobiana, nos volvimos locos. Restringimos todo. A todo. Tiene una neumonía adquirida en la comunidad. Ceftriaxona 7 días. Ya, ¿cómo está? Bien. ¿Está con oxígeno? No. Ya. Amoxiclavulánico para casa. Ya. Tiene un abdomen agudo. Ya. Por una colecistitis aguda. Ya. Está con ceftriaxona metronidazol. Bien. ¿Y cómo está? Sí, se le pasó el dolor. Ya. Ampisulbactam. Chao. Chao ceftriaxona. Así nos pusimos y empezamos a restringir todas. Y todas de más de 7 días, chao, para afuera. No sirve. No es la indicación. ¿Qué pasó? Empezamos con este plan en enero, febrero. Y en marzo ya no había ni pseudomonas ni acinetobacter en el hospital. No podíamos. Había una compañera que estaba haciendo un estudio con acinetobacter y le funamos el estudio. No tenía ni un paciente, ni uno. Ni un paciente, porque tenía que probar el colistin. Pero no tenía ni un paciente. Y ¿sabes qué? Yo me fui en abril, mi compañero se fue en mayo. Y hasta mayo la cuestión siguió igual. Nosotros nos teníamos que dar la pega así de ir a ver a todos esos pacientes. O sea, eran como 50 restringidos que teníamos que ver en todo el hospital. Pero lo que pasó fue que bajaron considerablemente los acinetobacter y pseudomonas. Y después, cuando nos fuimos nosotros, a los 4 meses volvieron a verse. Ahí la única contenta era mi compañera. Pero esto, que fue hecho en Medellín, Colombia, por la doctora Villegas, era lo mismo que nosotros observamos. Bajaron, mira, esto es el consumo de ceftriaxona por 10 camas. Bajaron el consumo al siguiente año y simultáneamente, o sea, este es el consumo, acá, esta línea azul. Y ustedes ven la cantidad de BLE en un año y después al año siguiente. O sea, la cosa resulta. Y depende de nosotros que lo hagamos funcionar. Y ahí es donde tenemos que apelarnos de cómo hacerlo. Entonces, en la selección del antibiótico tenemos que preocuparnos de tener
un diagnóstico clínico adecuado, formular un diagnóstico etiológico, no disparar a todo. ¿Ya? Es que si tiene colangitis, ya, es que típica, no, es que viene con una sepsis respiratoria y urinaria. O sea, no saben distinguir si es neumonía o es infección urinaria. Pero los dos les sirve la extracción, así que vamos dándole esa extracción. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para saber cuál es el diagnóstico. Identificar el cultivo. O sea, tomar el cultivo primero y disparar después. No al revés. Y tener un buen laboratorio que me identifique muy bien a qué son sensibles y a qué son resistentes los agentes. Acá ustedes ven el test del AMSE, que en el fondo se comprueba con el ácido urónico y ese es el que le da nos dice que sí es un AMSE. Y el test de Hodge, para que se acuerden de esta imagen, porque es un sistema fenotípico. ¿Ya? Bueno, los desafíos clínicos. ¿Se atreven? ¿Se atreven? Ya. Orina. Paciente, supongamos.